Suscríbete y entérate de las últimas noticias de El Tiempo. Estás viendo El Tiempo en vivo. Hola, bienvenidos a todas las personas que se conectan a esta transmisión de eltiempo.com. Yo soy Camilo Castillo, periodista de la sección política, y en los próximos meses vamos a empezar a ver cada vez más cercano las elecciones regionales de octubre, unas elecciones regionales claves para el país, y justamente para hablar de ello hemos traído a uno de los candidatos que se perfila como favoritos de cara a una de las gobernaciones. Estoy hablando de Antonio Sanguino, quien es candidato a la gobernación de El Cesar. Doctor Sanguino, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por esta invitación, Camilo, muchas gracias al Tiempo y por supuesto muy complacido de poder saludar a la inmensa audiencia de esta casa editorial. Doctor Sanguino, usted lleva mucho tiempo trabajando en Bogotá, trabajando por la ciudad, y ahora se nos presenta como uno de los candidatos a la gobernación del Cesar. ¿Por qué tomó esta decisión? ¿Qué lo llevó a tomar esta decisión? Bueno, porque no podía ser indiferente al llamado, a la invitación que me hicieron muchos paisanos míos del departamento del Cesar, que conocen mi trayectoria pública, que me vieron dando batallas desde el Congreso de la República por asuntos que tienen que ver con la vida del departamento del Cesar, que tienen que ver con las expectativas, con los derechos de los ciudadanos del Cesar. Y yo, que estaba cumpliendo una responsabilidad pública como jefe de gabinete de la Alcaldía Mayor de Bogotá, no pude negarme a esta invitación. Yo, además de ser cesarense, tengo pues una formación académica, soy sociólogo, tengo un doctorado, una maestría y además de eso una trayectoria pública que yo creo que puede ayudar, así me lo dijeron mis amigos, a ofrecerle una alternativa de cambio al departamento del Cesar, un pasar la página, por supuesto, sin olvidar todo lo que ha ocurrido y sin que los ciudadanos y ciudadanas sepan quiénes son los responsables de las cosas negativas que nos han ocurrido como departamento y como territorio, en materia de violencia, pero también en materia de enormes desigualdades sociales, en irresponsabilidades ambientales por supuesto, en graves hechos de corrupción. Así que asumí esta responsabilidad, lo estoy haciendo con mucha alegría, con mucho entusiasmo, con mucho amor por mi tierra, con mucho compromiso con el Caribe, con una convicción, Camilo, sí, y es de que la tarea democrática en el año 2023, en octubre del 2023, si queremos mejorar esta democracia, es derrotar a los clanes políticos que constituyen los eslabones fundamentales, el basamento, el anclaje de la política tradicional en Colombia. Justamente, ¿cómo lograr derrotar a esos clanes políticos que han gobernado no solo en el Cesar, sino en otros departamentos del país? Bueno, convocando a la ciudadanía en primer lugar, es decir, haciendo eco y recogiendo el inconformismo, el cansancio, incluso de ciudadanos y ciudadanas que han votado por ellos y que se sienten hoy defraudados, que sienten que se necesita un oxígeno, un cambio de rumbo en la manera como se deciden y se gobiernan los asuntos públicos en estos departamentos. También convocando las fuerzas alternativas a un gran proyecto de unidad, con generosidad, con estatura, o mejor, con conciencia de la dimensión de lo que tenemos en manos y de la responsabilidad que nos asiste como fuerzas políticas alternativas. Yo soy de la Alianza Verde, y que nos asiste como generación de colombianos, como generación de caribeños, como generación de cesarenses. Y en tercer lugar, con una propuesta inteligente, con una propuesta construida con la gente, una propuesta de cambio para el Cesar, no sencillamente o no simplemente es la réplica de la agenda de cambios que está proponiendo el presidente Petro desde la presidencia. Hay que construir una versión cesarense del cambio, y eso se construye en el territorio, con la gente, conversando, dialogando. Nosotros en estos momentos estamos haciendo una gran conversación por el cambio, sí, en todos los rincones del departamento. Ya empezamos en el sur del Cesar, que es un sur más o menos olvidado y despreciado por las élites del norte del departamento. Así que hay que hacer una propuesta inteligente, hay que poner a dialogar el saber académico con el saber popular, con lo que la gente siente y sueña de su departamento.
y creo que si logramos hacerlo, y si además los grandes medios de comunicación que puedan poner los reflectores sobre lo que está ocurriendo en el Cesar nos ayudan, pues vamos a poder lograr un cambio como el que nos merecemos. Porque si la contienda electoral es un asunto meramente doméstico, pues estos que gobiernan tienen todas las condiciones para doblegar a todo el mundo o van a pretender doblegar de nuevo a todo el mundo. Y por eso yo agradezco mucho ese espacio, sí, porque ofrece, digamos, una mirada y convoca también una solidaridad del país para que estos cambios sean posibles. Claro, justamente uno empieza a revisar la lista de gobernadores que han estado allí en el Cesar y es muy clara la influencia del clan Génico y uno se empieza a encontrar con investigación tras investigación, pero aún así la gente sigue votando por ellos. ¿Cómo lograr derrotar a esos clanes políticos? Y específicamente a este clan político allí en el Cesar, ¿cuál es, digamos, esa estrategia que usted va a utilizar? Pues derrotando la política tradicional, porque ellos se reproducen en el poder a partir de la política tradicional, ¿no? De movilizar el electorado, digamos, a través de la inversión de grandes sumas de dinero, ¿no? Y de el uso indebido que hacen del poder departamental. Fíjese usted que ese clan, aliado con otro clancito, que es el de Ape Cuello, tienen 6 congresistas o 7 congresistas, por donde pasan las leyes de la República, la reforma a la salud, la reforma tributaria. Eso les da también una capacidad de chantaje y de presión sobre el gobierno nacional. Los clanes se han convertido en una especie de eslabón en la relación, un eslabón perverso, ¿no? Una desviación de la democracia en la relación entre el territorio y la nación. Están en todos los gobiernos. Esos clanes estuvieron con Pastrana, estuvieron con Samper, estuvieron con Santos, estuvieron con Uribe, estuvieron con Duque y quisieron estar con Petro, ¿no? Así que tienen una inmensa capacidad adaptativa. Hay que derrotar, digamos, esa manera como se reproducen en el poder que, repito, se fundamenta en las prácticas de la política tradicional. Pero fíjese que el Cesar incluso ha reaccionado. Ha habido momentos en los que han sido derrotados, ¿no? Cuando se impuso en algún momento un candidato único por las fuerzas de las armas de los paramilitares, ganó el voto en blanco a la gobernación. Luego, en algún momento, un gobernador de los Verdes, el doctor Cristian Moreno, ganó la gobernación en una campaña absolutamente inspiradora y sorprendente. Y ahora, el año pasado, en las presidenciales, el candidato de ellos, el que ellos respaldaban, Fico Gutiérrez, y luego Rodolfo Hernández, no ganó en el Cesar. Ganó, y por una amplia mayoría, el candidato Gustavo Petro. O sea que hay una ciudadanía que puede ser convocada y que puede imponer una voluntad popular, o mejor, expresar una voluntad popular distinta a la de la política tradicional en las urnas. Justamente para hablar ya un poquito de cuáles van a ser esos ejes de su campaña, esos temas prioritarios, esas propuestas de campaña, quisiera que profundizara un poco en ese tema también, que le contara también a las personas que lo están viendo allí en el Cesar, digamos, cuáles van a ser esas propuestas. Pues mira, yo creo que, digamos, primero hay que construir una propuesta cesarense del cambio, una versión de los cesarenses sobre el cambio que requerimos en estas circunstancias actuales en el departamento. Pero en segundo lugar, hay unas 3 ideas gruesas que yo quisiera plantear y que me parece que deben ser ejes de una agenda de gobierno departamental en los próximos 4 años. Primero, transición energética. El Cesar puede convertirse en el departamento piloto de la transición energética que le está proponiendo el presidente Gustavo Petro al país y que además le está pidiendo el mundo, ¿no?, a las naciones del planeta, que está pidiendo la humanidad, que están pidiendo las voces más calificadas en estas materias. Es imprescindible, es inevitable que transitemos hacia un modelo distinto de producción de energía y hacia un modelo distinto de consumo de energía. Y el Cesar puede ser esa experiencia, ese departamento, ese territorio en el que ensayemos un modelo que
sea referente para el país, para el continente y para el mundo, sobre todo porque el carbón significa el 40% del Producto Interno Bruto del departamento. El Cesar es el segundo departamento exportador del país por cuenta de la exportación del carbón. Hay todo un corredor minero que hay que convertirlo en un corredor de vida. Segundo, no puede haber hambre en el departamento del Cesar con semejantes riquezas. Es que según el DANE, el 34% vive en pobreza, el 10.8% en pobreza monetaria extrema y el 39% a punto de caer a la pobreza. 8 de cada 10 cesarenses o son pobres o están a punto de serlo. Y además de eso, somos el tercer departamento en mortalidad infantil por desnutrición. O sea que hay familias, miles, cientos de familias, miles de familias que se acuentan sin comer o que no tienen asegurada su seguridad alimentaria. Allá está comiendo una sola familia, que es la que está en el poder. Pero el resto de las familias de los cesarenses tienen dificultades para acceder a sus alimentos, ¿no? 24 de los 25 municipios no tienen agua potable. En un municipio, o en un departamento, perdón, que tiene riquezas hídricas por doquier, ¿no? Tenemos estrés hídrico y eso no se puede explicar en un departamento con el nivel de explotación de riquezas naturales como lo estamos haciendo, por ejemplo, con el carbón o con agroindustrias como la palma africana, para solo mencionar 2 renglones económicos. Tenemos que convertir al Cesar en una gran despensa alimentaria, para alimentar a los cesarenses, pero también para ayudar a alimentar a los colombianos y para exportar, sobre todo porque tenemos un puerto cerca, porque va a haber un proyecto de navegabilidad del río Magdalena, ojalá que por fin lo haya, porque además vamos a tener vías férreas si se reactivan por decisión del gobierno nacional, así que hay una enorme potencialidad. Y tercero, transparencia. Los índices de transparencia del departamento son absolutamente dramáticos. Tenemos una élite no solo asociada a fenómenos de violencia y de violencia paramilitar, sino también asociada a fenómenos de corrupción, ¿no? Pues muchos de ellos, curiosamente, de esta familia no están judicializados ni en enredos judiciales por cuenta de los hechos de violencia, sino por cuenta de hechos de corrupción o asociados a la contratación pública de manera irregular. Usted habla de un tema clave y es el tema del carbón, es decir, me cuenta de la importancia de esta materia prima allí en el departamento, pero vemos que el gobierno o las políticas del gobierno están un poco orientadas como a prescindir de este tipo de materias primas. No sé cómo se conjuga eso, como esa propuesta de transición energética, también de, digamos, luchar un poco contra la desnutrición, contra la pobreza, pero a la vez estas políticas, digamos, más nacionales, más grandes, de prescindir un poco de la descarbonización, que es lo que dicen ahorita. Tenemos que avanzar hacia la transición energética, no solo por una decisión del gobierno nacional o del presidente, sino por una decisión de la humanidad. La última conferencia de cambio climático, la de Glasgow, en Escocia, dijo: en 15 años no compramos más carbón térmico. Así que eso es una advertencia que nosotros no podemos ignorar. Ahora bien, la transición debe ser transición. Tenemos que ponernos de acuerdo en cuál es el horizonte temporal de esa transición. Hay unos contratos de por medio que tenemos que saber cómo se terminan. Quedan unos pasivos ambientales que hay que atender y tenemos que concertar esa transición con todos los actores, con la industria minera, con los trabajadores, porque hay 20.000 empleos directos, por lo menos, que dependen de la industria del carbón en el Cesar, ¿no? Tenemos que hacer una reconversión laboral, tenemos que identificar cuáles ingresos de los municipios y del departamento se van a sustituir o van a sustituir los que hoy reciben por cuenta de las regalías. Yo estoy planteando, por ejemplo, que para los títulos mineros que devolvió una empresa, Prodeco, en el gobierno del presidente Duque, eso ocurrió en el gobierno del presidente Duque, no en el gobierno del presidente Petro, esos títulos mineros están allí. Yo creo que nosotros deberíamos constituir una empresa pública de transición energética, en donde se asocien municipios, departamento y nación, para que la renta del carbón sea una fuente de recursos dirigida a la transición energética. Y yo creo que esa es una de las propuestas que tenemos que discutir y acordar entre todos los actores. Pero para que haya transición energética responsable, se necesita un gobierno departamental que
sea un interlocutor válido y un interlocutor inteligente frente al gobierno nacional y frente al mundo. Volviendo un poco al tema el tema político, usted hablaba hace un momento que muchos de estos clanes intentaron acercarse también a la campaña del presidente Petro, y es lo que uno está viendo en estas últimas campañas. Estos clanes tradicionales intentan como acercarse a los movimientos tradicionales, terminan habiendo alianzas. No sé, en ese sentido, ¿usted cómo va a contrarrestar esto? Digamos, ¿se va a cerrar totalmente la posibilidad de que ellos, digamos, se acerquen a usted? Tengo absolutamente claro que la contienda electoral en el Cesar va a ser entre ellos, o sea, el clan que está en el poder, y nosotros, los sectores alternativos. Esa va a ser la contienda. No hay ningún riesgo, ninguna posibilidad de algún acuerdo con quienes van a ser nuestros adversarios. Es que van a ser nuestros adversarios. Ellos representan todo lo distinto a lo que nosotros queremos representar. Ellos son el pasado. Nosotros queremos ser el presente y el futuro del departamento. Somos el agua y el aceite. No habrá posibilidad de encontrarnos. Ahora bien, ellos no se acercaron a la campaña porque estuvieron con Fico y con Rodolfo, pero quisieron hacer parte de la coalición de gobierno, ¿no? Recuerde usted que de la coalición de gobierno quiso hacer parte el partido de la U. Y el partido de la U es un partido controlado en el Cesar por el clan Génico, ¿no? Tienen un aliado allá, un senador aliado de Cambio Radical, sí, pero quien controla ese partido es quien está en el poder departamental. Así que no habrá posibilidades de acuerdos, al contrario, vamos a ser competidores. Hay que hacer una competencia también de altura, digamos civilizada, pero por supuesto que representamos dos proyectos distintos para la región y para el departamento. ¿Y alianzas con el pacto histórico? Claro que sí, eso sí queremos hacer, un esfuerzo y un proceso de convergencia política alternativa, en donde estén el pacto histórico en todas sus expresiones, el partido Alianza Verde, queremos que en lo posible esté el partido liberal. El Cesar tiene una tradición liberal muy importante, sí, de un buen liberalismo, de un liberalismo progresista, ¿no? Alfonso López Pumarejo y la Revolución en Marcha tienen mucho que ver con el rompimiento del aislamiento que en aquel momento tenía el Cesar como cuenta de cobro de las élites conservadoras por la participación de los liberales cesarenses en la guerra de los 1000 días y en la defensa de las ideas liberales durante todo el siglo XIX. O la presencia de López Miquelsen, que fue el primer gobernador del departamento del Cesar. Cuando se creó el departamento del Cesar en 1968, los grandes líderes de ese departamento eran 4 personajes muy importantes en la historia reciente de Colombia: Alfonso López Miquelsen, Consuelo Araujo Noguera, más conocida como la Cacica cariñosamente, sí, Gabriel García Márquez, que no salía de los patios vallenatos y que calificó su obra máxima, 100 años de soledad, como un vallenato de casi 400 páginas, o sea que un vallenato ganó el Premio Nobel de Literatura, y el maestro Escalona. Compare eso con los personajes que hoy gobiernan, claro, el Cesar, y verá que hemos retrocedido enormemente. Sobre el tema de orden público, existe mucha preocupación evidentemente en el departamento. De hecho, la Defensoría del Pueblo lanzó una alerta sobre la presencia de diferentes grupos armados allí en la región. Cuénteme un poco qué se va a hacer en ese aspecto, porque siento que es una de las preocupaciones de la gente, y es la seguridad, el no poder salir en la noche, el, digamos, no poder recorrer el departamento en calma, las personas que también van de paso. ¿Qué se va a hacer en ese sentido? No, yo creo que, digamos, primero hay que confiar en que la paz total ponga en cintura a estos grupos y a estas expresiones de violencia. Por ejemplo, si el Clan del Golfo está reclutando menores, como ha dicho la Defensoría del Pueblo, yo se lo planteé y se lo propuse al alcalde de Codazzi, sí, cite a un Consejo de Seguridad para que sea el ministro de la Defensa, el Ministerio de la Defensa y el Ministerio del Interior y las autoridades nacionales quienes nos digan si es cierto, ¿no?, o qué de cierto tiene la información que proviene de la alerta temprana de la Defensoría del Pueblo sobre la presencia del Clan del Golfo en, sí, esa región, porque además el Clan del Golfo está comprometida en la paz total. Así que ese compromiso implica suspender, como lo ha dicho el presidente Gustavo Petro, acciones bélicas
pero también su vínculo con economías ilegales y sobre todo reclutamiento de menores, o la presencia de organizaciones guerrilleras, como el caso del Ejército de Liberación Nacional. Yo no he visto registros de la presencia de disidencias de las antiguas guerrillas de las FARC. Hay un compromiso muy grande de el Partido Comunes y de la exguerrilla de las FARC con el acuerdo de paz. Hay varios municipios, 7 municipios PEDEPS, y hay una zona en donde está concentrada la gente que proviene o que viene de ese acuerdo de paz. Pero yo creo que, digamos, hay que exigir y demandar que la paz total ayude a desescalar la violencia y a evitar que la violencia vuelva. Y en segundo lugar, la política de seguridad ciudadana es muy importante. Sí. Acaba el presidente y el gobierno de presentar la política de seguridad humana, de seguridad ciudadana de este gobierno. Y hay un énfasis muy importante, y es en las acciones de inteligencia y de contrainteligencia para perseguir y para desmantelar lo que se denominan organizaciones multicrimen. Sí. Si hacemos eso, yo creo que mejoramos notablemente las condiciones de seguridad de este departamento. Hay otro tema relevante, y es la Procuraduría General hace unos meses abrió una investigación por unas posibles exigencias económicas. No sé cómo avanza este proceso y si usted cree que puede afectar, digamos, esta aspiración que usted tiene a la gobernación del Cesar. No, yo creo que la Procuraduría está en todo su derecho, por supuesto, de indagar el comportamiento y la conducta de todos los servidores públicos. Es su obligación constitucional y legal. Y es una oportunidad también para poder demostrar que, en mi caso, mis actuaciones han sido con apego a la ley y han sido con absoluta pulcritud. Desafortunadamente, la manera como la Procuraduría abrió esta investigación fue soportada en un titular de prensa que no es exacto, que es bastante inexacto, porque el titular de prensa, no voy a mencionar la cadena radial que lo produjo, interpretó de manera, yo creo que bastante desafortunada, unas afirmaciones de un personaje bastante extraño, ¿no? En relación con mi conducta. Él nunca dijo, a pesar de que calumnió y de que cometió falsa denuncia y fraude procesal, que yo hubiese pedido dinero o que yo hubiese solicitado, digamos, prebendas por mi eventual participación en la contratación pública de la ciudad de Bogotá. Dijo que yo intervenía, ¿no? En un contexto, digamos, en el que hay investigaciones y en el que ha habido, digamos, información pública en relación con irregularidades en la contratación en una entidad que es la Unidad Administrativa y Ejecutiva de Servicios Públicos. Sí. Pero yo he podido demostrar, ya lo hice en versión libre ante la Procuraduría, versión libre que me fue otorgada por la Procuradora Margarita Cabello, que ni yo intervine, ni mis funciones como jefe de gabinete tienen que ver con la contratación pública de la ciudad, y los procesos contractuales a los que se refería este personaje, que es un personaje que la Fiscalía ha investigado una y otra vez en procesos en los que aparece como falso testigo, varios procesos, sí, o en los que está enjuiciado por fraude procesal, por estafa agravada, etcétera. Digamos, en ningún caso esos hechos que él señala pues tienen que ver con mis responsabilidades públicas, ni yo he tenido nada que ver en lo absoluto. Yo aspiro, ya lo solicitamos ante la Procuraduría, que esa investigación o esa indagación se archive prontamente y se ratifique, digamos, mi conducta limpia. Yo llevo 20 años en el ejercicio público, la gente me conoce, digamos, no tengo nada que ocultar en relación con lo que ha sido mi proceder como servidor público, y así lo voy a seguir haciendo, porque es una obligación y porque además tiene que ver con mi condición ética como persona y con la defensa de los valores éticos que hacemos desde un partido como la Alianza Verde.
Doctor Sanguino, no quiero dejar pasar esta conversación sin preguntarle por Bogotá. Usted estuvo mucho tiempo trabajando en la ciudad, fue concejal, estuvo también como jefe de gabinete recientemente de la alcaldesa Claudia López. ¿Cómo ve estos últimos meses que le quedan a la alcaldesa en el gobierno? Digamos que son meses claves, hay unos proyectos tipo Metro de Bogotá, Línea 1 que se está empezando a construir, Línea 2 que se abrió licitación, Línea 3 que están en temas de perfectibilidad. ¿Cómo ve estos últimos meses de la alcaldesa ahí en la alcaldía? Pues a Claudia le tocó un momento muy duro, como a todos los gobernantes del mundo, la pandemia. Recuerde usted que ella tuvo en sus manos tomar una decisión en ese momento muy valiente, y era mandarnos a encerrarnos en las casas, paralizar la economía, solicitarle al presidente que cerrara el aeropuerto internacional del Dorado por donde estaba entrando el virus, y asumir, digamos, en sus manos la conducción de una ciudad que luego se convirtió esa decisión en una réplica en todo el país y en un asunto o en una conducta que también asumió el presidente de la República. Pero fue ella la que tomó valientemente la decisión, sí, que no era fácil de tomar en ese momento, y eso demuestra su templanza y su carácter. Pero Bogotá está viviendo un buen momento, creo yo, a pesar de todos los asuntos que nos asaltan a diario y de todas las discusiones que tenemos sobre la agenda pública de la ciudad. El Tiempo se ocupa especialmente de la agenda de la capital de la República, de una manera además muy rigurosa y muy responsable. Pero mire, en movilidad, Bogotá está construyendo su línea 1 de metro. Sí. Hoy se adjudicó la línea 2 subterránea hasta Suba y Engativá, que va a empezar a construirse junto con la terminación de la construcción de la primera línea. El Regiotran de Occidente viene en camino, será entregado a la vuelta de 1 o 2 años y empezará a operar. Tendremos un tren de cercanía desde el norte de Zipaquirá hacia la capital de la República, ¿no? Tendremos una gran estación en la 26 con Caracas, donde llegarán las 2 líneas de metro, los metrocables que se están construyendo también. El de San Cristóbal se acaba de contratar, se van a construir 2 más en el centro de la ciudad, sí, y los trenes de cercanía. O sea, en movilidad vamos avanzando. En indicadores económicos y sociales, hoy los indicadores de la ciudad son mejores que antes de la pandemia. Claro, sigue habiendo 480.000 ciudadanos en inseguridad alimentaria en Bogotá, severa. Tenemos todavía serios problemas, digamos, en materia de derechos sociales que deben ser atendidos, pero Claudia López va a entregar 25 nuevos colegios, ¿no? Los multicampus universitarios, 56.000 becas para jóvenes se han entregado, se van a terminar entregando en esta administración, que es educación superior gratuita en Bogotá sin precedentes. En materia ambiental, pues hemos avanzado en un plan de ordenamiento territorial, ¿no?, que protege y amplía la estructura ecológica principal, sí, de la ciudad. Tenemos programas muy lindos, por ejemplo, como el de mujeres que reverdecen, etcétera, etcétera. Y además esta administración le deja otro legado importante, y es la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca, ¿no?, junto con la gobernación en cabeza del gobernador Nicolás García. O sea que vamos a tener una gobernabilidad para una ciudad-región, porque como todos sabemos, Bogotá no se puede gobernar sin su entorno regional, y el departamento de Cundinamarca tampoco se puede gobernar, ni tampoco puede existir sin su relación con la capital de la República. Doctor Sanguino, se nos acabó el tiempo, pero quería pues agradecerle muchísimo por este espacio, también decirle que pues haga una invitación a sus votantes o a las personas que lo sigan para que, digamos, que se puedan hacer presentes en estas elecciones regionales. Bueno, no, pues por ahora convocar a todos los cesarenses que viven en el Cesar, pero también a los que viven en Bogotá y en todo el país, ya se puede hacer por vía virtual, a que participen en estas conversaciones por el cambio. Estamos construyendo una propuesta de cambio desde la perspectiva de los cesarenses. Y luego, cuando tengamos esa propuesta, pues invitarlos a que respalden esa propuesta en las urnas para que cambiemos el rumbo del Cesar, para que protejamos, cuidamos lo bueno que tenemos
pero para que demos un salto hacia adelante. Todos los cesarenses merecemos vivir en el siglo XXI. Hoy unos viven en el 18, otros en el 19, unos pocos en el 20 y unos más poquitos en el 21. Todos los cesarenses en el siglo XXI con un proyecto de cambio para este hermoso y mágico departamento. Gracias, doctor Sanguino. Y a todas las personas que nos vieron a través de nuestro canal de YouTube, recuerden que también pueden ver esta entrevista en la versión impresa del periódico El Tiempo y en la versión digital. Muchísimas gracias y hasta la próxima. La inmediatez, veracidad y confiabilidad de la información son vitales en la era digital. Por eso, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias, especiales, entrevistas, documentales y mucho más contenido. Somos El Tiempo. Suscríbete ahora.